Siendo las 20 horas de este martes 17 de octubre de 2017, declaro abierta esa sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, con el coloquio sobre el libro Una pasión compartida, los pasos de Concierto Guadalajara, Asociación Civil, de la autoría de nuestro invitado, el licenciado Óscar Trejo Zaragoza, con la participación de nuestros consocios, la doctora Adriana Ruiz Rasura, el maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo y nuestros invitados, integrantes de Conciertos Guadalajara, Asociación Civil, la señora Natalia Quintana Morales, el licenciado Raúl Villanueva Vázquez, moderados por nuestro consocio, el maestro José Manuel Jurado Parres. Muy buenas noches. La orden del día es como sigue: la apertura de la sesión, que ya la hizo nuestro presidente. Y el presidium de esta noche se integra por el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta benemérita institución. Está con nosotros el licenciado Óscar Trejo Zaragoza, invitado y autor del libro. El de la voz, José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general. A continuación, nosotros nos bajamos y vamos a solicitar la presencia en este presidium de quienes llevarán a cabo este coloquio. En esas condiciones, antes de iniciar, vamos dando un aplauso a los que están aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Después de que nuestro presidente ha iniciado esta sesión académica, en donde con un gran gusto, también con el honor de tener la responsabilidad de moderar en un coloquio que esperamos resulte de su interés, esta presentación, este documento, esta obra, y miren ustedes que además me da un enorme gusto que todavía hay ocupados y preocupados porque se hagan libros. Y en esa especie de ave raris es nuestro querido compañero don Óscar Trejo, quien, bueno, pues para él nuestro reconocimiento por haber hecho este documento de rescate extraordinario de la vida de una institución para todos nosotros y para Jalisco entero, y yo diría imprescindible en el desarrollo de la cultura del occidente de México y de México mismo, como fue Conciertos Guadalajara y quienes en ellos participaron. Bueno, hemos pensado 3 momentos para desarrollar esta reunión, este coloquio. Un primer momento donde tanto la doctora Adriana Ruiz Rasura, que bueno, ella tiene ya su esquema, como don Juan Miguel Toscano García de Quevedo, ocupen una parte de este tiempo para que hagan una presentación que pueda no solo ubicar las condiciones, el tema, el contenido. Y bueno, también nos acompaña esta tarde Nati, nuestra querida Nati. Bueno, ¿quién no recuerda a Nati en toda esta historia? Y bueno, en el marco de esto, vamos a recordar de una manera extraordinaria 3 enormes mujeres, ¿verdad? Bueno, ya eso lo reservamos al contenido de este coloquio. Y también al licenciado Raúl Villanueva, que también tiene en esta historia muchas cosas que aportar. En consecuencia, pues si somos, a ver cuál es en el orden en que van a participar. Primero don Juan, porque él es el historiador. Yo no voy a hablar de historia, yo voy a hablar del libro. Voy a dejar que la maestra, la doctora Adriana, les hable de, ya después empezaremos a platicar en el coloquio sobre Guadalajara y sobre el momento. A mí lo que me interesa es que conozcan un poco o un mucho, lo más que se pueda, sobre el libro. Es decir, el libro que se intitula Una pasión compartida, los pasos de Concierto Guadalajara, me parece a mí, desde que se presentó la primera vez en la Cámara de Comercio hace ya, ¿cuántos meses tú, Óscar? 5 meses, que tuvimos también la oportunidad de participar en esa presentación, a mí me pareció algo sumamente importante. Estamos acostumbrados, los que nos movemos entre los libros, a ver gran cantidad de libros, muchos de ellos que se están imprimiendo en los diferentes talleres gráficos en México. Algunos que da tristeza pensar en la cantidad de árboles que se tumbaron
para gastarlo en papel e imprimir eso, pero esta es una cosa diferente. Este es un libro que es realmente una crónica, una verdadera crónica que abarca las épocas más gloriosas del periplo cultural de Guadalajara, es decir, prácticamente el libro cubre 6 décadas, le faltó un año, el concierto nomás duró 59, pero le faltó uno, pero son 6 décadas de una labor de Conciertos Guadalajara y de sus antecedentes verdaderamente importante, porque nos va a ofrecer a través del libro una Guadalajara que con gran tristeza tenemos que decirla, ya está desapareciendo o ya casi desapareció. Desde luego hablamos de una época en que la Guadalajara era una ciudad culta, era una ciudad solidaria, era una ciudad donde sociedad y gobierno, me acuerdo perfectamente, por ejemplo, Agustín Yáñez llegando siendo gobernador del estado, caminando por la calle de Pedro Moreno, llegando a visitar la librería de Salvador Farías y juntándose con el grupo de intelectuales que tarde a tarde se reunían en las 6 o 7 librerías que había en Guadalajara. Ustedes se imaginan un gobernador de la talla de un Agustín Yáñez, un académico de la lengua, un hombre que vivió toda la época difícil de México, salir de Palacio a pie solo por Pedro Moreno, subiendo hacia las librerías, sin guaruras y sin nadie que lo cuidara. Esa era la Guadalajara de aquella época. Esa es la Guadalajara que nos platica Óscar en este libro. Es una Guadalajara que Óscar nos empieza a platicar, porque el fin del libro es narrarnos qué fue Conciertos Guadalajara. Pero para eso Óscar empieza con los antecedentes de Conciertos Guadalajara en el libro, y esos antecedentes, pues, valga la redundancia, inician con el siglo XX. Inician con el siglo XX cuando nace en medio de la segunda revolución, la revolución carrancista, nace el famoso Centro Bohemio aquí en Guadalajara, del cual nuestro recordado amigo Constancio Hernández Allende hizo un espléndido libro, porque además fue su trabajo de ingreso a esta institución. Entró con un trabajo que se llamaba el Centro Bohemio. Pues este Centro Bohemio fue fundamental para la vida cultural de Guadalajara. Fue semillero de artistas de toda índole. Lo mismo encontrábamos pensadores, filósofos, poetas, literatos, pintores, escultores, etc. Este Centro Bohemio es el que realmente apoya de alguna manera importante en 1916 a José Rolón. Fíjense, en plena revolución carrancista, 1916, Guadalajara entró a la revolución en 1914, cuando las tropas de Carranza y con Diegues y Obregón a la cabeza toman Guadalajara, y José Rolón está pensando en ese momento, y lo hace, en organizar una orquesta sinfónica para Guadalajara. Y no solo eso, la funda, y gracias al entusiasmo que encuentra en los tapatíos, lo dice Óscar en su libro, nace lo que se llama la Sociedad de Conciertos. La Sociedad de Conciertos va a ser el antecedente más remoto de Conciertos Guadalajara. A la Sociedad de Conciertos, para abreviarles, va a seguir Amigos de la Música, y Amigos de la Música finalmente en 1950 va a dar nacimiento a Conciertos Guadalajara, que se estableció legalmente 6 años después, no tiene importancia. Realmente la fecha del nacimiento del concepto Conciertos Guadalajara es ni más ni menos 1950, cuando Guadalajara era una ciudad a la que, yo me acuerdo, se le llamaba la Atenas de México, y se le llamaba la Atenas de México, aunque otras ciudades del país se han querido poner ese adjetivo que no les toca, porque aquí se gestaban
todos los grandes maestros de las artes mayores y de las artes menores, que después volarían algunos a otros lugares como la Ciudad de México, pero aquí era donde aquí nacían. Aquí estuvo Siqueiros, desde luego el gran Orozco, y por no mencionar a muchos otros más. Pues este movimiento musical que funda José Rolón y que va a dar nacimiento a Conciertos Guadalajara, tiene, y lo van a ver también en el libro, despierta un gran entusiasmo entre todos los tapatíos, de tal manera que no solamente los tapatíos genéricamente van a participar en Conciertos Guadalajara. Vamos a encontrar en el libro de Óscar que desde gobernadores, alcaldes, personajes de la empresa, personajes del comercio importante y sociedad civil, todos están juntos participando en la formación de esta institución. Y no solo eso, desde 1945 la Universidad de Guadalajara mantiene a el movimiento musical patrocinando precisamente a Conciertos Guadalajara. Imagínense por qué pudo subsistir 60 años Conciertos Guadalajara. Pues precisamente porque había una unidad de sentimientos entre todos los espacios, no solamente culturales, sino universitarios, políticos, sociales, y se contaba con todo el apoyo de la sociedad. Pero todo esto no hubiera sido posible sin la figura de 3 mujeres que a lo largo de su vida van a entregársela a Conciertos Guadalajara. La primera de ellas, como diario se me olvidan los apellidos, déjenme sacar mi acordeón. Sí, Tere Casillas, efectivamente, que son las 2 Teres. La primera de ellas, Tere Casillas, que entrega toda su vida desde muy jovencita a manejar Conciertos Guadalajara. La segunda de ellas, Tere Santos, y finalmente la, diría yo, la sostenedora, mantenedora, promotora, hasta financiadora, doña Marta González de Hernández Allende, la esposa queridísima de don Constancio y gran señora que también queremos muchísimo. Pues estas 3 Teres, estas 2 Teres y Marta, son las mujeres que mantienen vivo Conciertos Guadalajara a lo largo de 60 años, unas más, otras menos. Yo creo que la que más duró fue doña Marta, la que más duró al frente de Conciertos Guadalajara, con mucho, siendo además, como sabemos de doña Marta, primero entra a trabajar en Conciertos Guadalajara como colaboradora, posteriormente va a terminar como directora y como presidenta del patronato. Al mismo tiempo, Marta es directora del Departamento de Bellas Artes del Gobierno del Estado y termina siendo directora del Instituto Cultural Cabañas. Esas eran las mujeres que hacían Guadalajara y no había problemas con la equidad de género ni tarugadas de esas. Ellas, cada mujer tapatía, desde Beatriz Hernández, la fundadora, se han dado su lugar y han tomado el lugar que les corresponde en el desarrollo de esta gran ciudad. El libro es un homenaje precisamente a estas 3 mujeres, pero no solamente a ellas, sino también a aquellos hombres que apoyaron el movimiento de estas 3 mujeres. Los señores Álvarez del Castillo, don Jesús y don Jorge, el señor Jorge Matute, que fue un gran promotor, ya lo mencioné, los políticos de su época, porque además Conciertos Guadalajara, con todo el apoyo que tenía económico y moral de la Universidad de Guadalajara, pero también tenía muchas necesidades. Platicaba Marta en algunas ocasiones cómo se aventaba la contratación de personajes de primerísimo nivel, como los que trajo a través de conciertos aquí a Guadalajara, desde don Pablo Casals y Pepita Envil y todo su grupo, y se aventaba, como dicen los muchachos de ahora, el tiro sin tener recursos, y empezaba, en cuanto le aseguraban el contrato, a moverse por todo Guadalajara para obtener los recursos suficientes para sacar adelante el evento, y jamás de los jamases le falló.
Jamás de los jamases se le cerró una puerta a Marta o a las Teres para hacer precisamente posible que Conciertos Guadalajara existiera en esta ciudad, repito, en un momento en que la ciudad podía presumir de ser una ciudad culta, hasta que llegó a su fin. ¿Y por qué llegó a su fin Conciertos Guadalajara? ¿Porque quiso Marta? No. Porque ya no se pudo, porque las autoridades a las que les correspondió lidiar en los últimos meses con Conciertos Guadalajara y de ahí para lo que sigue, les ha importado, y no me importa que se los vayan a decir, les ha importado un verdadero comino a todos, sin importarme el partido, les ha importado un comino la cultura en Guadalajara. Es tan grave esta situación que Guadalajara sufre en estos momentos, y se lo he dicho al gobernador y se lo he dicho a los alcaldes, el gran problema de estar perdiendo su identidad como ciudad trascendente de la cultura y de la identidad mexicana. Y ahí la voy a dejar para que le toque ahora suavizarlo a mi querida amiga, la doctora Razú. Muchas gracias, maestro. Bien, me da mucho gusto saludarlos y le agradezco al maestro Óscar Trejo la oportunidad de hacer un viaje maravilloso a través de su libro de lo que fue la cultura en Guadalajara en esas décadas. Me puse a revisarlo y en la parte de atrás vienen todos los programas. Yo como investigadora histórica, para mí es una fuente de información maravillosa. Qué bueno, como decía el maestro, que se hagan este tipo de publicaciones. Ahora que todo es tan virtual y todo se va a la nube y ya no sé dónde, entonces el poder contar y ver estos programas nos hacen revivir momentos importantes. Y a través de que iba yo viendo y hojeando cada uno de estos programas, pensé, ¿qué pasaba con Guadalajara? Guadalajara sabemos que desde aquella época hubo dos Guadalajaras, la Guadalajara que estaba después de la calzada y la Guadalajara que estaba antes. Hemos querido unir esas dos Guadalajaras, pero siempre el río San Juan de Dios fue una barrera en torno a esos asentamientos que se dan en ambos lados del río. Entonces, sí, cuando se crea Conciertos Guadalajara, también Guadalajara tuvo un desarrollo importante, un desarrollo en todos sentidos, que quiero ir contándoles a medida que van a ir pasando los años, porque sí, había una Guadalajara muy culta, había una Guadalajara que le gustaba este tipo de manifestaciones, pero también había otra Guadalajara que disfrutaba de otro tipo de música, que también es importante conocerla para poder tener llegar al punto medio de cómo somos realmente aquí en Guadalajara. Entonces, bueno, con la dirección de Tere Casillas, a principios de 1951 al 56, cuando ya se hace como una institución, pues entonces tuvimos un proyecto que quiero platicárselos porque me puse a investigar de él, que se llamaba Juventudes Musicales de Jalisco. Es un proyecto que nace desde la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Mundial, de todo lo terribles situaciones que se vivieron en Europa. En Bélgica deciden formar este proyecto para que los chavos empiecen otra vez a tocar música. Y entonces viene este proyecto para acá, con el maestro Luis Sandy, que lo forma primero en la Ciudad de México y después aquí en Guadalajara en el 51. Pero en contraposición precisamente con estos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, donde teníamos al director huésped Hasha Haifet, el arpista español Nicanor Zabaleta, el pianista Arthur Rubinstein, tenemos también la contraparte, que la contraparte, adivinen qué era. Seguramente aquí los jóvenes de corazón que nos están acompañando alguna vez escucharon de la Caravana Corona, que eran los que se usaban en aquella época, Palillo y todos ellos, que eran la contraparte que se presentaban precisamente en la Plaza de Toros El Progreso, aquella maravillosa plaza que estaba pegado al Hospicio Cabañas y a la Arena Coliseo. Y los boletos costaban 3 y 8 pesos para entrar. Y también en esa época empezaron los lonches Gema y las ferreterías Calzada y el Calzado Canadá. Y en el 57 se funda el ITESO. Y también, desgraciadamente, en el 58 muere Pablo Moncayo García, el creador del huapango.
Antes de seguir adelante, quiero agradecer la presencia de nuestra queridísima maestra emérita, Leonor Montijo. Muchas gracias por acompañarnos, maestra. Es un encanto verla, entonces la queremos muchísimo. En los años 60, en la década de los 60, ya con la dirección de Tere Santos Rojo de Oros, se empieza la construcción del Teatro Experimental de Jalisco. Quiere decir que Guadalajara ya exigía tener espacios de difusión cultural. Entonces tenemos ahí, es un proyecto de Eric Ufal, entonces con la escultura de Olivier Seguín y un mural de Gabriel Orozco que se llama Alegoría del Teatro de México. Pero ay, perdón, sí, Gabriel Flores, sí, una disculpa, sí, leí mal. Entonces, pero también tenemos, bueno, en esa época se empieza a restaurar el Teatro Degollado y entonces, pero por otro lado también teníamos otro tipo de música. Tenemos a Mickey Laurie y sus Cometas, a los Cowboys, a los Blue Boys, en fin, a todos esos que se usaron en esa época. Entonces, también tenemos, suponiendo, hubo un concierto maravilloso dirigido por el maestro Carlos Chávez, donde asistió el presidente Adolfo López Mateos, el gobernador Juan Gil Preciado, el presidente municipal Francisco Medina Asensio, y por primera vez se le dona un piano precisamente a Conciertos Guadalajara, un piano Steinway, exactamente. Entonces, gracias a las gestiones del ingeniero Uribe Valencia, bien decía el maestro, toda la ciudad quería participar en estos proyectos y donaba mucho de su tiempo y de sus recursos económicos también. Y por primera vez se hace un concierto de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara en la Arena Coliseo. La idea era llevar la música también al pueblo. Entonces, en los 63 tuvimos la llegada del Niño del Millón, nació precisamente Juan José Gutiérrez Pérez en el 64, tenemos la nueva Progreso y bueno, la llegada del Hombre a la Luna y la construcción del condominio Guadalajara. Entonces, Guadalajara estaba viviendo un boom impresionante en los 60s, que se reflejó tanto en sus construcciones como precisamente en toda su oferta cultural que se dio en aquella época, en todos sentidos, ¿verdad? Porque no podemos menospreciar un tipo de música de la otra. Me parece que tenemos que tener esa apertura siempre. En los 70s, se le hizo un homenaje maravilloso al chelista Pablo Casals, quien dirigió la Orquesta Sinfónica de la UNAM. Tuvimos a grandes, bueno, ahí surge, se dio a conocer realmente Arturo Javier González, el gran chelista que después tuvo una orquesta tan importante en todo el desarrollo musical de Guadalajara. Y bueno, era la orquesta que tocaba en todas las fiestas importantes y las bodas, precisamente la del maestro Arturo Javier González. Tuvimos a Domingo Lobato, ¿verdad?, que la maestra, no me dejará mentir, fue un ícono importante en la escuela de música, ¿verdad? Y entonces aquí en los 70s es cuando se incorpora la maestra Marta González Hernández Allende a raíz de la muerte de la maestra Oros. Entonces, en esta época de Guadalajara, a principios de los 70, pues tenemos que se instala la Kodak, la IBM. Escuchábamos, ya a nosotros nos tocó, a los no tan jóvenes, pero bueno, por ahí vamos, los Spiders, los 39.4, era la música que nosotros escuchábamos. Y tenemos, suponiendo, los grandes pianistas también que vinieron, y el organista Francisco Javier Hernández, que en alguna ocasión aquí en la sociedad organizamos un concierto de órgano en la catedral. Entonces, empieza Guadalajara realmente a posicionarse como un gran espacio cultural. Tuvimos la Avenida de los Niños Cantores de Viena, de Alfredo Citarrosa, de Gilda Cruz, la Casa de Bernardo, empezaron con obras de teatro importantes. Tenemos los ciclos de órgano con Hermilio Hernández. Y bueno, empieza precisamente a perfilarse Guadalajara como una sede de la ópera. Aquí, en esta época, a finales del 78 precisamente, surge la Plaza del Sol bajo la dirección del arquitecto Alejandro Son. Entonces, bien, en los 80s tenemos precisamente la ópera. La ópera fue un momento impactante en el desarrollo cultural de Guadalajara. La ópera que se dio aquí en Guadalajara poco se escuchó en todo México.
Yo creo que casi estuvimos a la par de la Ciudad de México, porque tuvimos óperas tan importantes como Sansón y Dalila, Las bodas de Fígaro, Tosca, Plácido Domingo estuvo en muchas de ellas. Hay que recordar que su madre, Pepita Envil, y su padre fueron los que empezaron con lo que eran las zarzuelas, ¿verdad? Entonces, gracias a este libro, conocí un poco de la historia de la zarzuela y por qué Plácido Domingo pues estaba desde bebé imbuido precisamente en línea de la música. La ópera Payasos tuvo un impacto importante, La Traviata, Aída. Y todavía en los 90s seguía las temporadas de ópera teniendo un gran éxito. Entonces, bueno, en la época de los 80s surgieron otro tipo de música que ahorita lo seguimos escuchando, que es Maná, que muchos de nosotros bailamos al ritmo de Maná. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Nació en la Prepa 5. ¿A poco? Ah, mira qué bien. Entonces, y muchos nos enamoramos con las baladas que se tocaban en aquella época de José José, de todos esos baladistas maravillosos, ¿verdad? Pues era lo padre de Guadalajara, que teníamos la oportunidad de escuchar de todo y disfrutarlo como lo hacíamos. Y bueno, ya en los 90s siguió también la temporada de ópera con Lucía de Lammermoor, tenemos La Bohemia, Don Giovanni, Carmen, Tosca. Entonces, pero también Conciertos Guadalajara incentivó los programas de música a tu alcance, que eran conciertos sin costo para el público en general, el Festival Internacional de Órgano en la Catedral Metropolitana, el Festival Internacional de la Guitarra. Entonces, estábamos haciendo todo eso, aunque también empezamos a escuchar el new metal, el reggae, el punk, el Santa Sabina, la cuca, pues eran los otros tipos de... Eso te recuerdas a ti, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí... No sé de qué está hablando. Pues sí eran importantes. Para algunas generaciones fueron también importantes. Entonces, Guadalajara en los 90s tuvo una importancia internacional al ser la primera sede de la Cumbre Iberoamericana, donde congregó a Carlos Salinas de Gortari, Fidel Castro, el rey Juan Carlos de Borbón, en el Hospicio Cabañas. También tuvimos momentos difíciles, muy complejos, como fue la explosión de petróleo el 22 de abril en el barrio de Analco, la muerte del cardenal Posadas, la muerte de Luis Donaldo Colosio. Entonces pareciera como que de alguna manera las cosas se fueron cerrando poco a poco. Desafortunadamente, como bien lo dijo el maestro, ya en el 2000 ya no hubo el interés político por seguir trabajando este tipo de proyecto. Fue una pena. Quiero pensar que ahorita estamos en un compás de espera y que este compás va a abrir otra vez. Tiene que abrir en un tiempo más para volver a retomar esa parte del conocimiento de la música culta que se le llamó por muchos años, pero que sigue importándonos, interesándonos a cada uno de nosotros, a pesar de que vayamos a bailar el reggae y todo lo demás. Entonces, bueno, aquí me detengo para seguir con nuestros invitados y, bueno, poder seguir dialogando más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus... Qué importantes recuerdos nos han narrado tanto don Juan como nuestra compañera Adriana. Y bueno, hablaron de la figura de tres mujeres extraordinarias, pero junto con ellas otra enorme mujer que está aquí a mi derecha, que también parte de la tarea. Acuérdense ustedes que las instituciones pues tienen estructura. Y para que cumplan con sus altos fines, necesitan colaboración, necesitan trabajo intenso, necesita aglutinarse voluntades. Una de las grandes virtudes de Conciertos Guadalajara, a mi juicio, es que precisamente por la credibilidad, por el respeto, por la autoridad moral de quienes constituyen esa institución, aglutinaba lo mismo al sector público que al sector privado, que al sector académico. Y eso era gracias al reconocimiento que tenían quienes eran actores fundamentales. Bueno, y precisamente Nati, como le decimos cariñosamente, ella Natalia Quintana Morales y el licenciado Raúl Villanueva y Vázquez,
Bueno, pues ellos dos fueron actores que también estuvieron colaborando, ellos hacían tareas, fueron gerentes, fueron, en fin, tuvieron administración, tuvieron seguimiento, tuvieron controles que tenían que desarrollarse en la vida de la institución. Y ahora le entrego el micrófono a Nati para que ella también nos haga sus recuerdos y luego aquí ya platicaremos en ese coloquio, pero también el coloquio es con ustedes, eso seguiremos. Buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí. Sí, está abierto, ¿verdad? Estar aquí con ustedes. Bueno, yo llegué a Conciertos Guadalajara en 1963, cuando ya estaba, pues, desde luego ahí Teresa Casillas, grandes personas en el consejo directivo que eran los que llevaban la institución. Precisamente después de estar ahí en el 63, fue invitada la señora María Teresa Santos Rojo de Oros como gerente, fue cuando yo llegué también a la institución. Para mí, mis grandes maestras fueron desde luego Teresa Casillas, la señora Oros y la señora Marta González de Hernández Allende, porque de ellas aprendí, yo llegué ahí pues no sabiendo muchas cosas obviamente de la institución, pero sí tenía el deseo de aprender y creo que pues lo he logrado y me siento muy satisfecha de que se haya logrado ese libro, porque fue mucho trabajar en ello, 5 años o más que se trabajó, y tuve la satisfacción de conocer grandes artistas desde Plácido Domingo, actores de teatro, grupos, ballets internacionales como rusos, de Argentina, de Tahití, de Teatro Colón de Buenos Aires, que fue un gran ballet que vino aquí también por Conciertos Guadalajara. Actrices en el teatro como Berta Moss, Berta Singerman, Magda Guzmán, Nati Mistral, Ofelia Guilmain, y actores también de gran talla como Ignacio López Tarso, Manolo Fábregas, Miguel Suárez, Alberto Zurita, en varias obras de teatro que se presentaron en esta ciudad por Conciertos Guadalajara. Desde luego los ballets, los solistas son innumerables, porque vinieron grandes solistas en cuestión de piano como Claudio Arrao, Jorge Bolet, ellos fueron unos grandes pianistas, entre otros, que obviamente ya no se me vienen ahorita a la memoria. Paul Badura-Escoda, George Mus, exactamente, Harry Cherin, el violinista Henry Cherin, sí, y Ruggiero Ricci también, sí, muchos. George Sandor, sí, también, claro, sí, y lo trajimos bastantes veces, sí, y no, los niños cantores de Viena venían cada año, porque sí, cada año, sí, y la verdad sí se batalló, o sea, mientras estuvo la orquesta por Conciertos Guadalajara, pues sí teníamos que hacer un gran esfuerzo, digo teníamos porque yo estaba ahí dentro de la institución, y la verdad que así como dijeron ya mis antecesores en esta plática, pues se tuvo el apoyo de la Universidad de Guadalajara, pero también la señora Oros fue a México a conseguir el apoyo de la Secretaría de Educación, que nos estuvo patrocinando bastantes años también, y así se conseguían los cooperadores también que empezaron a hacerse. Había cooperadores de 50 a 100 pesos, pero eso nos ayudaba a cubrir la nómina de la orquesta. Fueron ellas grandes luchadoras, tanto la señora Oros, Tere Casillas, el consejo directivo, porque estaban en aquellos años el doctor Edmundo Aviña López cuando yo llegué ahí, el ingeniero Luis González Hermosillo, en fin, al final Martínez Huitrón fue ya de los últimos, pero desde luego el más que aportó por muchos años fue el señor Francisco Javier Sauza. Fue un gran patrocinador de Conciertos Guadalajara. Pues así les digo, tenemos innumerables
después de hacer muchos esfuerzos, empezaron a traer grandes ballets, precisamente porque esos nos aportaban el dinero para completar los gastos de la nómina de la orquesta. Después, cuando se hicieron las temporadas de ópera, los remanentes que había en las temporadas de ópera, porque se hacían en combinación con el gobierno del estado, porque ya la orquesta pues la tenía desde el 71, la tenía el gobierno del estado, y se hacían las temporadas de ópera conjuntamente con el gobierno del estado, y el remanente iba a la orquesta para ayudas. O sea que Conciertos Guadalajara siguió patrocinando solistas de la orquesta y a tantos solistas como a la orquesta en sus necesidades que seguía teniendo, obviamente. Pues es muy grande la historia que tenemos, pero aquí estamos, y gracias que se pudo lograr este libro, que ojalá lo puedan ustedes ver, porque realmente es muy interesante, porque encierra la cultura de muchos años de esta ciudad de Guadalajara y de Jalisco. Conciertos Guadalajara nació como apoyo a la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, y todo el esfuerzo, todas las penurias que se pasaron fue para sostener a la orquesta. Y ahora resulta muy penoso que se llegó al punto de liquidar la orquesta, aunque no oficialmente, donde llega el maestro Marco Parisotto y empiezan a tratar muy indignamente a los músicos de la orquesta, con la idea de fastidiarlos y que se fueran de la orquesta, cosa que no hicieron, y les hicieron la vida imposible. Si les contaran todas las arbitrariedades y majaderías que recibieron los músicos, es incomprensible. Ahora, la orquesta, pues yo le cambiaría ya el nombre, porque ya no es Orquesta Filarmónica de Jalisco. Yo diría que es la Orquesta Filarmónica Panamericana de Jalisco, porque creo que músicos jaliscienses quedan como 5. El resto son venezolanos, chilenos, peruanos, sudamericanos en general, con un director que es canadiense, de ascendencia italiana, y que yo me imagino que junto con las autoridades, ¿verdad?, hicieron este movimiento para acabar con la orquesta. Cuando uno recuerda todo lo que se ha pasado para poder sostener, para poder pagar los eventos, y aquí, como comentaban, se echaba uno el compromiso de traer X artista y andar a las carreras para poder sacar los costos de las presentaciones, para poder seguir dándole un renombre a la orquesta y que cumpliera con su función. Y de repente uno llega y esa orquesta desapareció. Desapareció por un capricho, por una falta de conciencia, de conocimiento de su propia historia, ¿verdad?, y acaban con esta institución. Desafortunadamente o afortunadamente, pues Conciertos Guadalajara ya está en sus últimos momentos, ¿verdad?, y ya no se da mucho cuenta de lo que pasa, pero es vergonzoso esta situación que está pasando. Muchas investigaciones se han hecho en la actualidad para evidenciar los malos manejos que se hacen de los recursos de la orquesta, y aún, sobre todo, de los malos manejos que se hacen de los recursos humanos de la orquesta. Creo que Conciertos Guadalajara siempre fue... Me permitiera, maestro, una intervención, si fuera usted tan amable. Yo quisiera pedirle, con todo respeto, si usted me hiciera el favor de que retomáramos y nos centráramos en el tema de este maravilloso libro y de una enorme institución que se llama Conciertos Guadalajara, con todo comedimiento, se lo solicito. Si es tan amable. Muchas gracias.
Pues Conciertos Guadalajara siempre tuvo esa relación estrecha con los músicos, con la orquesta, y se creó esa convivencia que hasta la fecha uno se encuentra músicos y se recuerdan tantos eventos, que fue algo muy bonito. Creo que Conciertos Guadalajara ha representado para la ciudad una gran oportunidad de elevar el nivel cultural, de satisfacer necesidades culturales de la ciudadanía. Es pues muy satisfactorio el ver en un libro las memorias de conciertos, que son muchos los eventos. Es muy difícil ya recordar tantos que fueron, ¿no? Ya ustedes lo pueden consultar en ellos. Y definitivamente es una labor que hay que recordar, los que nos gusta la música en particular y la cultura en general, todo lo que Conciertos Guadalajara ha aportado. Pues les agradezco mucho su atención y es un placer estar aquí. Gracias, licenciado. Bien, en este segundo momento, pues ahora sí quisiéramos que hay todavía algunos comentarios que se pueden establecer, todavía tenemos tiempo, y pues esta institución, cuando presentamos este libro en la Cámara de Comercio, les decía yo que ¿qué hacíamos? O le cantábamos el Aleluya de Händel o le cantábamos el Requiem de Mozart, porque es una institución que verdaderamente nos ha dejado grandes enseñanzas. Aquí vinieron personajes extraordinarios, porque este libro lo documenta. Ya aquí unos nombres ya se dieron, pero podríamos seguirle. Segovia, el gran Segovia. Yepes, el gran Yepes. En fin, el maestro Prieto, que por fortuna todavía existe. El enorme pianista ruso, acuérdense, soviético en ese tiempo, Lazar Berman, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tuvimos aquí el privilegio de contar, de escuchar, de deleitarnos, de enriquecernos espiritualmente, y que nuestra juventud y nuestras gentes tuvieran, como Juan lo dice, como Adriana lo dijo también, la posibilidad del crecimiento espiritual de todos los jaliscienses y de todos los que también venían de otros lados. Bueno, creo que don Juan tenía también algunos otros elementos que ponernos enfrente, y bueno, aquí podemos ahora participar en un coloquio donde ella puede contestar, ella puede hablar, él también, pero luego también ustedes. Con mucho gusto entregaremos la palabra en la última etapa. Antes, nuestro autor, pues vendrá aquí, porque bueno, pues a nuestro autor tenemos también que convocarlo. Don Óscar, usted que tiene la culpa, ¿qué le vamos a hacer? Don Juan. Hay un dato muy interesante en el libro. Aparte de que van a ver ustedes, como decía ya Adriana y decía el maestro Jurado, hay un capítulo dedicado, un apéndice completo que es la mitad del libro, ni más ni menos, a programa por programa que Conciertos Guadalajara patrocinó desde su fundación hasta su último concierto en el 2009, que fue en el órgano de catedral. Pero aparte de eso, viene una serie de capítulos que nos ayudan mucho a entender lo que es una sociedad unida. Hay un capítulo dedicado, por ejemplo, a los géneros que trajo Conciertos Guadalajara, otro a las batutas que trajo, a los instrumentistas célebres, pero luego viene la parte de la sociedad. Van a ver ustedes el capítulo del Consejo de Directores, que va desde el primero de 1951 hasta el último, que fue el de 1988. Y a la hora que empezamos a leer los nombres, empezamos a ver la historia de Guadalajara reflejada precisamente en aquellos empresarios que hace poco, poco nomás, va a ser un año, presentaba yo un libro sobre los primeros empresarios modernos de Guadalajara, y todos esos los encontramos aquí en lo que Óscar nos pone como consejos directivos, pero además dedica también un capítulo a los comités de damas, donde vuelvo a insistir cómo la mujer era parte fundamental
fundamental en la cultura mexicana, en la cultura jalisciense y en la cultura tapatía. Hay otro que ojalá y nos sirva como jalón de orejas a todos, sobre los benefactores, es decir, aquellas personas que de la manera más altruista colaboraban con, lo dijo hace un momento Nati, con lo que podían. Unos podían mucho, otros podían menos, pero hay una lista de benefactores y Óscar creo que más o menos insinúa al final de ese capítulo, junto con el de los patrocinadores, que ojalá y volvieran a surgir personajes de esa calidad y de esa naturaleza. Y quizá uno de los grandes aportes de Conciertos Guadalajara en general a la sociedad, ¿saben cuál fue? Llevar a la sociedad de Guadalajara de todos los niveles, porque lo viví y me acuerdo desde que me tocaba estar allá arriba en Gallola hasta que un día me consiguió unos boletos de abajo, entraba toda Guadalajara al Teatro Degollado. Miren, recientemente, entre las muchas conferencias y cursos que dicto, me he llevado la gran sorpresa lamentable de que muchas de las jóvenes y de los no tan jóvenes que forman la actual generación de Guadalajara nunca han entrado al Degollado, no conocen el Degollado por adentro. Y Conciertos Guadalajara tuvo la fortuna, la gracia, como quieran ustedes llamarle, de llevar y llenar el Degollado con gentes de todas las clases sociales. Y es para mí uno de los grandes triunfos, al margen de haber traído a Narciso Yepes, al maestro Segovia, que los fui a escuchar, incluso al famosísimo chelista Pablo Casals, que realmente no tocó más que una sola vez de los 3 días que estuvo, y dirigió su pesebre. ¿Se acuerdan? Que nada más un día tocó el chelo, pero todos esos personajes que traían sí eran grandes figuras que ponían a Guadalajara en las carteleras del mundo. Pero lo más importante, repito, es haber sacudido a esa ciudad y que todos fueran a escucharlo según sus posibilidades al Degollado. Eso fue algo grandioso para la Guadalajara de entonces, que terminó, pues, yo quiero usar la frase de la doctora Adriana. Yo espero que sea solamente un compás de espera y no que tengamos que tocar el requiem precisamente como decía el maestro Jurado. Prefiero el aleluya y pensar que estamos en un compás de espera y que esto, con otro nombre a lo mejor, porque tampoco vivimos de recuerdos, pero que esto vuelva a resurgir en esta nueva Guadalajara que está empezando a ver ahora la luz con las nuevas tecnologías. Yo sería mi última Muy bien, don Juan. A ver. Cuando me tocó el gusto de leer este libro, como lo fui hojeando, vi un pasaje de cuando vino Arturo Rubinstein y me llamó poderosamente la atención porque dice precisamente doña Tere Casillas, porque a ella le tocó. Dice, pues cobrábamos 10 pesos. Dice, no podíamos. Dice, no, pues el señor Rubinstein, pues el señor Rubinstein era el señor Rubinstein. La figura de la mayor trascendencia e importancia en ese tiempo, el pianista más famoso del mundo. Y entonces vino a Guadalajara y pues entonces se cobraba 10 pesos, decían, entonces no pudo, y entonces tuvieron que irse para cobrar entre 30, 35 o 40 pesos y se fueron al Teatro Cine Alameda para que ahí se presentara y pudieran sacar tantitos más centavos. Pero además, claro, de los Montes, claro. Del circuito Montes. No sé si en ese tenor, a ver, ¿quieres agregar algo, Adriana, por favor? Pues yo quisiera decir lo siguiente. Efectivamente, este fue un gran proyecto cultural, un gran proyecto de gestión cultural, pero lo más interesante fue cómo reunió a toda la sociedad. Yo me acuerdo, y perdón que lo diga, que mi mamá con tiempo se mandaban a hacer los vestidos y las estolas porque iban a ir al teatro y después ir a la copa de leche, terminando la función del teatro. O sea, era todo Guadalajara iba a estos eventos. Entonces, estas señoras creo que fue una parte fundamental porque ellas unieron a la cultura en torno a un proyecto cultural.
todas se sentían parte, creo que no me equivoco, señora, que todas se sentían parte de este gran proyecto, todas las esposas de los ricos, pero también las esposas de todos los niveles iban al Teatro Degollado a escuchar esta maravillosa música. Entonces, esa unión que se vivió con este proyecto nos hace falta ahora, ¿verdad? Donde realmente todos los niveles participemos en proyectos culturales que nos nutran desde todos los niveles. Pero yo le quiero pedir a Nati, porque ahorita hacía ella un recuerdo también de algo donde Conciertos Guadalajara también fue fundamental. Pues también hacía conciertos populares. A ver. Sí, los conciertos populares se iniciaron precisamente en la Arena Coliseo. Ahí se hacían grandes conciertos y con muy buenos solistas, porque inclusive se hizo una, si mal no recuerdo, homenaje a la señorita Carrillo, Lolita Carrillo. Ahí estuvo, tuvo que llevar el piano ahí, porque pues obviamente ahí no teníamos eso. Pero sí se hacía gran esfuerzo y los conciertos eran gratuitos, esos conciertos populares. Después se hizo lo que es la música a tu alcance, que fueron los conciertos en diferentes áreas de la ciudad, templos abiertos al público en muchos lugares donde la gente podía asistir sin ningún costo. Para que vean cómo esa pluralidad a la que refería Adriana, esa vocación de la institución, era precisamente una institución para servicio, para que la gente se superara, para que la gente aprendiera y creciera, como dije yo, espiritualmente, y cuánta falta nos hace hoy día. Así alejamos el fantasma de la barbarie, que ya no está tan fantasma y que nos está llegando de manera terrible. ¿Y cuál es la vía? La educación y la cultura. Eso es, por eso digo que como vivimos así a veces como una orfandad, ya decía aquí don Juan, andamos medio en la orfandad. Pero bueno, querías todavía decir para luego. Nada más hacer una acotación muy interesante. Aquí está una persona en el auditorio que, si no me equivoco, la señora Suárez. Ella me trajo, para que vean ustedes lo que era Guadalajara antes, me trajo a regalar un facsímil del 30 Festival Reglamentario de la Sociedad de Conciertos de Guadalajara del 30 de junio de 1922. Y vean ustedes los programas que se hacían en aquella época, de 1922. El antecedente, Oscar, de Conciertos Guadalajara, la Sociedad de Conciertos. Pero fíjense que algo que es muy interesante y que lo acaba de decir el maestro Jurado, es que esos conciertos populares y los conciertos mismos lo que se montaba en el degollado, sí, a lo mejor era para la luneta, sí era cara, pero arriba no, y arriba íbamos los estudiantes que podíamos pagar nada. ¿Qué costaría, señora Nati? Allá arriba, yo me acuerdo haber ido a ver Carmen a los 14 años, porque pues fue cuando junté el dinero para ver Carmen allá en mar arriba. ¿Qué podría haber costado? 15 pesos. Cuando mucho, 10, 15 pesos. Que ahora que si querías ir abajo, como en una ocasión que me tocó ir a escuchar al chelista, y que me hicieron favor de regalarme el boleto, tuve que ir a rentar el smoking, porque si no, no podía entrar. O sea, había de todo. Y yo me fui en camión de mi casa, que es la casa de ustedes, por todo Hidalgo al degollado, con el smoking sin moño para que no me viera más ridículo. Me bajé, me puse el moño, me metí y salí del degollado, volví a agarrar mi camión en Morelos y me regresé. Esa era la Guadalajara simple, la Guadalajara sencilla, la Guadalajara que creció hasta llegar a convertirse en la segunda ciudad de la República y la primera ciudad cultural del país. ¿Es cuánto? Bueno, pues vamos a entregarle ahora el micrófono a quien ha hecho posible. Nomás un momentito para que hable el autor y luego ya le damos la voz al auditorio, si me parece, maestra. A ver, muy bien. Diría mal, traicionera, si no hago una pequeña aclaración. Es cierto que la fundación, porque soy una vieja, y yo vine a hacer conciertos en Guadalajara, y conocí a Pepita Envil como si fuera de mi familia y a Plácido Domingo. Me quiero ser artista, pero creo que detrás de todos los que mueven esa cosa tan hermosa que es el arte,
tan espiritual, tan de nosotros, que nos hace tanta falta, si no hay quien apoye atrás todo este movimiento, no hay nada. Acuérdense, el gobierno nos da, pero las personas particulares también cooperamos con mucho cuando se nos pide, cuando tenemos corazón de artistas, como yo que nací de artistas, aunque sean mediocres o muy buenos, porque tengo en la enciclopedia, pero detrás de esos artistas que eran pobres y que tuvieron que luchar para brillar y para que luchara Guadalajara, también hubo gentes como Raúl, bravo, que ayudó mucho. $5,000 para Ahí, también a esa gente, creo yo, que tenemos que brindarle un gran abrazo. Claro, maestra. Además, por eso planteamos, y qué bueno su intervención, muchas gracias, pero también Conciertos Guadalajara también participó en esas iniciativas, también eso es importante decirlo, para que haya también el buen juicio en estas cosas. Vamos a pedirle a Óscar y luego seguimos con el auditorio. A Óscar, nuestro autor, que nos haga el favor de asumir el podio, por favor. Fundamentalmente agradezco sinceramente a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, particularmente a su presidente, el doctor Silviano Hernández González, aquí presente. No se oye atrás. No. Así. Aquí presente, a su secretario general, licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, también presente, y a uno de sus baluartes, Rosy Guerra, el haber organizado y convocado este evento, más aún por contribuir a la difusión del extraordinario trabajo que realizó esta asociación civil y mantenerla en nuestra memoria. A mis apreciados amigos participantes de este coloquio, la doctora Adriana Ruiz Rasura, el maestro Juan Toscano García de Quevedo y el maestro José Manuel Jurado Parres, consocios de esta benemérita sociedad. A la señora Natalia Quintana Morales y al licenciado Raúl Villanueva y Vázquez, invitados a este acto, no solo dignos representantes de Conciertos Guadalajara, sino custodios de los archivos de esta trascendente asociación civil. De igual manera, mi agradecimiento por su asistencia a los sobrinos de Tere Casillas Hernández, primera gerente y fundadora de Conciertos Guadalajara, Rayo, Gabriel y Alejandro Casillas Moreno, a Tere Oros de Persoff, hija de la inolvidable Tere Santos Rojos de Oros, segunda gerente de esta ejemplar organización. Y por supuesto, a doña Marta González de Hernández Allende, mi querida doña Marta, a quien tuve el honor de acompañarla durante su tránsito en la administración pública, a sus hijos, Marta Margarita, Juan Ramón, Vicente, Carlos, Héctor y América Hernández González, no solo por su presencia, sino por el apoyo incondicional para la publicación de este libro, pero sobre todo por su amistad. A los hermanos Gómez Flores, particularmente a Raimundo, mis coeditores, por su invaluable integración a este proyecto. Y hablando de coeditores y ligando con benefactores, le agradezco muchísimo la presencia a Jaime Álvarez del Castillo. El informador, don Jorge, su padre, fue uno de los 2 benefactores que tuvo Conciertos Guadalajara. Tuvo muchos patrocinadores. Benefactores 2, don Francisco Javier Sauza y don Jorge Álvarez del Castillo. Sí. Y Jaime aquí presente representando a la familia Álvarez del Castillo. Desconozco el grado de trascendencia, si es que la tiene, de este libro. De lo que estoy cierto es de que si su publicación contribuye a que se reconozca sin regateos la inconmensurable labor desarrollada por Conciertos Guadalajara y de todos y de cada uno de los que integraron esa institución desde su nacimiento mismo, estoy satisfecho. Como se ha comentado, la historia se tenía que escribir y alguien lo tenía que hacer. Alguna vez me dijo mi querida amiga la maestra Sara Velasco. Lo hice convencido del qué, por qué y para qué se creó Conciertos Guadalajara AC. Su actividad en pro del arte y la cultura a lo largo de casi 6 décadas
se desbordó cual río caudaloso que se persigue a brincos y permeó a todos y cada uno de los diversos sectores y estratos que conforman nuestra Guadalajara y aún más allá, como bien lo indicaba el maestro Juan Toscano. Conciertos Guadalajara no se quedó en el temblor de los puntos suspensivos. El tiempo echa paletadas de polvo a casi todo, inclusive hasta lo que queremos trascendente, hasta cubrirlo y perderlo en los laberintos de la memoria. Por lo que, como he reiterado, una pasión compartida, los pasos de Conciertos Guadalajara, era para hoy, para aquí o simplemente para nunca. Muchas gracias. Y ahorita recordaba a propósito del recuerdo que nos hace Leti, nuestra querida compañera de la Benemérita, estaba recordándome de otro joven que también gracias a propósito de lo que ella decía, a Conciertos Guadalajara también aquí inició una brillante carrera musical, como fue el guitarrista, nuestro querido Enrique Flores. Se me andaba pasando, pero ese también. Y Marcela Orozco con el grupo Convivium Musicum, que por ahí la vi, y también los presentaba Conciertos Guadalajara, y eran muy nuestros artistas, eran muy nuestros, y eran unos jovencitos. Vean la visión y vean también la integración de la que hablábamos. Por favor, pidió la palabra usted. Sí, buenas noches. Primero felicitarlos a todos. Quisiera recordar una época muy bella de mi vida, ya muy jovencita, pero muy amante de la música clásica. Y quiero decir que efectivamente tuvo grandes influencias en Conciertos Guadalajara. Y lo único que quiero añadir Está prendido es... Sí, lo único que quiero añadir que fueron grandes mujeres las que tuvieron la dirección de Conciertos Guadalajara. Pero estas grandes mujeres no hubieran podido llegar a esa trascendencia sin un equipo de mujeres, trabajadores, trabajadoras, entusiastas, amantes de la cultura, como la aquí presente en el estrado, y la señora Cristina Nuño de Agüed, muy querida por mí, que la sigo recordando todavía, la nena Bretón, que se salió hace rato, no sé si sigue aquí, porque las grandes obras no nomás son la cabeza, sino todo el equipo que hay atrás de esa cabeza. En un teatro, ustedes saben, no nomás es el director, se necesitan músicos y todos los que están atrás, que nadie los ve. Y recordando esas épocas, quiero decirle que Galería costaba 5 pesos. Yo era muy jovencita, iba con mis amigas y nos íbamos a Galería de 5 pesos de estudiantes y después a cenar a Gema en Avenida Chapultepec, a Lafayette antes. Sí. Y lo último también, que en la Orquesta Filarmónica de Jalisco, yo estuve muchos años de voluntaria cuando Guillermo Salvador era el director, y me encantaba ese grado de humanidad, de comunicar no únicamente las personas pudientes que podían obviamente comprar un boleto en el Teatro Degollado, sino también hubo conciertos populares en la Plaza de la Liberación, que no costaba 1 peso y se llenaba, porque la persona, el pueblo, pues también no nomás les gusta la música popular. Hay muchas personas que admiran y valoran ese tipo de otro tipo de música. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Nati quería agregar en torno a los voluntarios y voluntarias que precisamente estuvieron en torno a esta gran institución. Sí, precisamente tuvimos el comité de damas que apoyó mucho a Conciertos Guadalajara. En una ocasión en que el teatro, sobre todo los camerinos, necesitaban de una renovación en lo que se podía, porque la asociación no podía dar mucho, pero sí el tiempo de las señoras era valiosísimo, y una señora que ya también no está con nosotros, la señora, se me fue el nombre ahorita,
Medrano de Lara, la señora Medrano de Lara. Ella estuvo yendo días y días al pendiente de que los camerinos quedaran pues más accesibles y mejor para los artistas que lo ocupaban. Siempre se estuvo el apoyo de las señoras porque ellas invitaban a los conciertos, invitaban a los eventos, a todo, y también para hacer los conciertos populares, los conciertos, así como dijo la señora, en la plaza, y también teníamos los conciertos de órgano, que fueron también en catedral, entonces, gratuitos también. Entonces, realmente la asociación hizo bastante y se esforzaba mucho por hacer llegar todo eso al público de Guadalajara. Muchas gracias. Bien. Vamos ahora a entregarle la palabra al joven pianista Cepeda. Hay también el doctor Moreno también y hay además también la señora. Bueno, muchas gracias. Yo solamente quiero reafirmar y comentar que como un interesado en el rescate de nuestros compositores jaliscienses, me da muchísimo gusto, fue una gratísima sorpresa que se iniciara prácticamente este evento mencionando a don José Rolón, el compositor pues más importante de Jalisco del siglo XX, por su visión. Gracias a este personaje pues tenemos la orquesta que tenemos. Él fue el que tuvo la visión para realizar para agrupar a estos músicos y que hasta la fecha tengamos una orquesta, pero además el haber podido tener la oportunidad de vivir fuera y sin embargo haber decidido quedarse o regresar a Guadalajara cuando él pudo quedarse en París y desarrollar su carrera, él decide regresar y fundar su academia de música y pues formar a toda una generación de músicos en esta ciudad. Entonces es importantísimo rescatar no solamente su trayectoria en ese sentido, sino toda su obra musical que desgraciadamente está olvidada y que yo espero que pronto se pueda rescatar todo su archivo y se dé a conocer su música. Gracias. Muchas gracias, maestro. Señora, por favor, y luego el doctor. Bueno, solamente cuando pensé el comentario no se había dado las palabras de la señora Natalia. Quería hacer yo hincapié en que también gran parte del trabajo de Martita, querida amiga nuestra, fue el difundir en las zonas en que acaba de diferenciar la doctora, de la Calzada para acá es una ciudad y para allá es otra. En conciertos Guadalajara yo llegué a ir muchísimas veces, me acuerdo de Raúl, me acuerdo de Nati, a llevar a esa orquesta a todos los templos de todos esos sectores. Todos esos templos se llenaban de público. Lo que a esa gente le ha faltado es que el gobierno o quien sea le lleve la cultura y la música. Pero Conciertos Guadalajara en su tiempo, en el tiempo en que fue grandioso, lo llevó. Cumplió con la actividad para toda la clase social. Quería hacer hincapié en eso. Muchas gracias por su comentario, doctor. Yo brevemente nada más quisiera hacer una mención. Se ha olvidado mencionar a una persona que colaboró muchísimo con la señorita Tere Casillas y también naturalmente con la señora Marta de González de Hernández Allende. Desgraciadamente se me olvida el nombre, pero su mote sí me acuerdo. Una persona muy pequeña en estatura, pero la hormiguita realmente la tuvimos muchísimo tiempo. Sí, está en el libro, por supuesto. Y pues realmente quería mencionarla simplemente ahorita. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, pues agradeciendo por supuesto el entusiasmo, ha sido extraordinario lo que ustedes han aportado. Lo último que queremos decirles a todos ustedes es que esta obra, por supuesto, está a su disposición. Es una obra que, como lo dije al principio,
es un enorme rescate para la vida cultural de nuestra ciudad, de nuestro estado y de México, puesto que esa institución trascendió más allá de los límites de nuestra ciudad hasta sus últimos días. Y sigo sosteniendo, don Juan, Adriana, Nati, licenciado, y frente a todos ustedes, qué pena que instituciones que aquí todos hemos coincidido en que institución maravillosa, la amamos mucho, todos la aplaudimos, etcétera, y ¿le vamos a cantar y le vamos a tocar el Requiem de Mozart o le vamos a cantar el Aleluya de Händel? Bueno, nada más que como en ese tiempo, como decía nuestra abuela, hechos son amores y no buenas razones. Es decir, hacen falta los hechos. La gente que impulsó esto, la gente que desarrolló eso, lo hizo también con una enorme voluntad, una enorme vocación y, por supuesto, liderazgos. Liderazgos que empujaban, liderazgos que aglutinaban, liderazgos que eran reconocidos. Eso es lo que tenemos que rescatar también y eso es lo que tenemos que hacer, porque esperamos que Conciertos Guadalajara siga viviendo por muchos años. Y démosle un aplauso entonces a Conciertos Guadalajara y a ver dónde salen los nuevos liderazgos. Claro. A ver de dónde salen los nuevos liderazgos para que asuman el reto. Muchísimas gracias a todos y vamos a cerrar la sesión por la vía de nuestro presidente, nuestro secretario. Muchas gracias. Vamos a entregar el reconocimiento a los participantes en este evento memorable. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al licenciado Óscar Trejo Zaragoza por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la compilación del libro Una pasión compartida, los pasos de Concierto Guadalajara, Asociación Civil, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura, signada en Guadalajara, Jalisco, el 17 de octubre de 2017 por nuestro secretario general, el licenciado José Gorgonio Ponce Rodríguez, y el de la voz, presidente doctor Silviano Hernández González. Muchísimas gracias. Entregamos reconocimiento a la doctora Adriana Rivasura por sus comentarios sobre el libro Una pasión compartida, los pasos de Concierto Guadalajara, en los mismos términos. Al maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo, a la señora Natalia Quintana Morales, al licenciado Raúl Villanueva Vázquez, y a nuestro moderador, el maestro José Manuel Jurado Parres. Gracias. Los avisos para ustedes son los siguientes. El miércoles 18 de octubre a las 20 horas, actividad del capítulo juvenil, recital de piano en memoria de Federico Chopin, con la participación de nuestro asociado José Santiago Cantón Manzano en la Casa Museo López Portillo. Están invitados. Ahí se dará un extraordinario concierto. El jueves 19 de octubre a las 20 horas, esto es aquí en nuestra casa sede, se hará la presentación del libro Historia de la Cultura Jurídica Tapatía,
presentado por sus autores, el doctor Zósimo Orozco, consocio, y la doctora Verónica Valencia Salazar. Ella es invitada. El martes 24 de octubre a las 20 horas, conferencia Shakespeare y la música de su tiempo, a cargo de nuestros consocios, el maestro Alberto Enrique Flores Urbalejo, el arquitecto Guillermo García Oropesa y la colaboración de nuestra consocia, la maestra Marcela del Rosario Orozco de la Torre. Se van a impartir un curso, no son dos cursos, sobre finanzas para no financieros, impartido por nuestro consocio, el ingeniero Mario Eduardo Coliñón Orozco, a partir del martes 24 de junio. No, 24 de octubre, disculpen. Habrá un curso de bioética básica impartido por nuestro consocio, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, a partir del 27 de octubre. Quienes estén interesados le pueden preguntar aquí a nuestra coordinadora, la señorita Rosy Guerra. Esto es solo para socios. El sábado 21 de octubre haremos un viaje a Sayula, Jalisco, al homenaje póstumo a nuestro expresidente don Federico Munguía Cárdenas, con la participación de nuestros consocios, el arqueólogo Otto Schondube Baumbach, maestro Eduardo Mario Edgar Mendoza y el maestro Salvador Encarnación Jiménez. Mayores informes en la recepción. Y luego les invitamos a un convivio para seguir platicando de todas estas cosas tan interesantes, sobre todo de Conciertos Guadalajara. Y nada más como comentario, a mí me tocó ir al aeropuerto a recoger a don Pablo Casals, era yo muy joven, había una combi, era gobernador creo que don Flavio Romero de Velasco, y bueno, lo escuché y luego me acerqué y le pregunté, maestro, pues es increíble como toca. Ya nomás se me queda viendo y dice, ¿sabes cuántos años tengo tocando? Le dije, no sé, dice, pero son como 80. Ya si no me saliera bien, imagínate que eso era un hombre humilde de veras, maravilloso. Y finalmente le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Siendo las 9:15 p.m, declaro clausurada esta extraordinaria presentación del libro Una pasión compartida, los pasos de Conciertos Guadalajara, evento de la Benemérita Sociedad de Geografía del Estado de Jalisco. Muchas gracias por su asistencia, que pasen buenas noches. Bueno, nomás quiero resaltar la presencia de la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, la única mujer presidenta de esa benemérita institución. Muchas gracias, presidenta.